El exorcismo de George Lukin. Los exorcismos son rituales en los que se intenta expulsar de un lugar o de una persona a entes indeseados que han tomado posesión sobre sus víctimas. Esto, como ya imaginarás, afecta en gran medida a una persona o a muchas, dependiendo del caso. Es por ello que en casi todas las religiones y países se han usado este tipo de rituales para recuperar la tranquilidad de los habitantes. Estos procesos, según pudimos investigar, son tan antiguos como la humanidad misma, lo que nos da una idea de cuánto tiempo llevamos peleando contra estos seres que parecen alimentarse de la energía y salud de los vivos. Si bien es cierto que para la mayoría de las personas estos rituales y casos no son más que eventos que pertenecen a la ficción, lo cierto es que los registros y declaraciones de la gente que fue víctima y de quienes se llevaron a cabo estos rituales siguen existiendo. Ahora, ya que tenemos claro todo esto, pasamos a la intro y a recordarte que, por favor, no olvides suscribirte y darle me gusta al canal. Eso, de verdad, nos ayudaría mucho. Bien, una vez terminado el protocolo de inicio, el día de hoy les traemos el caso de George Lukin. George fue un sastre nacido en Inglaterra en 1743 y que se trataba, según las declaraciones de los vecinos, de una persona bastante tranquila, sin deudas, que nunca trataba mal a ninguna persona, sin importar si se tratara de un niño travieso o algún vagabundo pidiendo una moneda. Para colmo, y esto es lo que más preocupó a los vecinos, el hombre siempre acudía a misa los domingos y se persignaba antes de iniciar labores y al terminar, antes de comer y cada que pasaba frente a la iglesia. Esto, se supone, te mantiene a salvo de estos seres tan peligrosos, pero no sirvió de nada para George. Esta vida aparentemente tranquila y respetuosa de la ley fue interrumpida en 1775, cuando, sin aviso previo, George comenzó a ser invadido por pensamientos bastante tétricos. De acuerdo con los médicos que lo atendieron antes de su exorcismo, George pensaba en finiquitar a los vecinos ante cualquier incidencia mínima. Cosas como el sonido de una pala en el jardín de las casas de al lado ya era motivo para pensar en una agresión bastante fuerte. Un niño que pasara jugando y gritando ya motivaba este tipo de deseos. En un principio, George simplemente ignoró semejantes deseos, pero poco a poco todo fue escalando. Por la noche, George soñaba con situaciones terribles. Durante sus sueños veía sombras que emitían risas tétricas, le hablaban en otros idiomas y que se burlaban de su religión, asegurando que Dios ignora sus plegarias. Más pronto que tarde, George tuvo problemas para poder dormir e incluso comer. Sentía miedo cuando se quedaba solo e incluso dejó de trabajar. Esto provocó la preocupación de los vecinos, quienes al ver cómo un miembro tan apreciado de la comunidad pasaba por problemas de salud. Así que se organizaron y cooperaron para enviar a George a un especialista en la materia. El médico intentó tratarlo. Se dice que le recetó múltiples jarabes que de nada sirvieron, hasta que pasado un tiempo decidió enviar al sastre con otro especialista. El especialista le diagnosticó una especie de esquizofrenia muy grave que debía ser tratada en un hospital especializado. Aquí, una vez más, Georgie fue sometido a múltiples estudios que tomaron su tiempo. Mientras tanto, la salud de la víctima era cada vez más delicada, negándose a comer, durmiendo apenas 1 o 2 horas al día y siendo sometido a exámenes constantes. Georgie había terminado pareciendo un cadáver andante. Con el paso del tiempo, fue declarado como
incurable por la comunidad médica y enviado a casa para que pasara sus últimos días en un lugar más cómodo. Y aquí es donde la situación del hombre cambió. Resulta ser que, un día, Sara, una mujer que solo iba de paso por el lugar, intentó pedir un traje a medida para su marido, pero se encontró con el negocio de Georgie cerrado, y por más que llamó a la puerta, nunca le abrieron. Sí, Georgie estaba en casa, pero tan desnutrido y cansado que ya ni intentó bajar a atender. La mujer, por su parte, comenzó a preguntar en los negocios cercanos, para intentar encontrar al sastre. Tal vez había salido en busca de tela o algo. Pero más pronto que tarde, se enteró de lo que estaba ocurriendo. Y entonces tuvo una corazonada. En cuanto tuvo la información completa, fue en busca del pastor del pueblo y le contó todo lo que se había enterado. Este, aún con dudas, acudió a la casa de Georgie y con ayuda de los vecinos forzó la puerta y subió a ver al hombre. Conversó con él y notó cómo a veces, de la nada, Georgie hablaba en idiomas que el pastor jamás había escuchado. Otras veces hacía sonidos que él estaba seguro no eran posibles para un humano normal. Finalmente, la situación que dispersó sus dudas era cómo el hombre parecía demasiado incómodo ante la presencia del libro de oraciones que el pastor cargaba en su bolsillo, ya que el reverendo se preguntaba, ¿cómo supo Georgie que cargaba el libro de oraciones en el bolsillo? Tras un par de horas de estar hablando con el sastre, Joseph se dio cuenta de la gravedad del asunto. No solo estaba lidiando con un demonio, sino con 7. De ahí el cambio de idiomas y tono que sufría la víctima. Sabiendo que ya le quedaba poco tiempo, el reverendo se puso en contacto con los ministros y pidió ayuda para salvar el alma de Georgie. Los ministros, que tenían muy buenas referencias del reverendo, enviaron el apoyo solicitado, que llegó apenas 5 días después. Que sí, podrás pensar que fue mucho tiempo, pero si tomas en cuenta que hablamos de una época en la que lo más moderno a lo que podías acceder era el telégrafo, y que este era un lujo, además de que era el caballo y los trenes a vapor el mejor de los vehículos, pues sí, el tiempo de reacción fue muy corto. En fin, los 7 reverendos tuvieron una junta rápida, donde Joseph les puso al corriente de lo sucedido, y tras exponer sus ideas, acordaron usar la fórmula trinitaria, que si es que entendí bien, lo siento pero la religión no es muy fuerte, la fórmula trinitaria es simplemente la frase de en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Por lo que leí y entendí, a cada reverendo se le asignó un demonio que debía expulsar. De esa forma, digamos que tenían una batalla más o menos similar en fuerza. Y así se hizo, hasta que lograron exorcizar a todos los invasores del cuerpo de Georgie. Al final, parece ser que todo fue un éxito. Tras un par de meses de recuperación, Georgie recobró su estado físico y de ánimo, además de que jamás volvió a tener un ataque en el que sintiera deseos por desinstalar a gente de la faz de la tierra, ni por hablar en idiomas que ni él conocía. Este caso, si bien en la actualidad muchos dudan de su veracidad, por provenir de una época donde la religión aún dominaba muchos países, aún así están los registros y declaraciones de la gente que, de una forma u otra, se vio involucrada en el caso. Así que, como mínimo, tenemos esas pruebas de que si bien no son contundentes, dan a qué pensar. ¿Y tú, qué opinas? ¿Un caso verdadero o supersticiones mezcladas con una época donde el método científico aún era muy joven? Dilo en la caja de comentarios. Yo soy Roland y esto ha sido Raven World. Hasta la próxima.